Hola a todos y a todas, como podéis ver empezamos ya este tema, el tema 10, y lo inauguramos con la sesión 1 en la que vamos a aprender a diferenciar espacio rural y espacio urbano. Pues bien, el espacio rural y el espacio urbano son los dos tipos que existen del espacio geográfico. Evidentemente asociamos, ¿no?, el espacio rural pues al campo, al mundo agrario, a la agricultura o a la ganadería. Mientras tanto, si hablamos de espacio urbano, es inevitable que se nos venga a la mente una gran ciudad en la que viven muchísimas personas y se dedican, ¿no?, a labores relacionadas con la economía, la educación, las finanzas, es decir, actividades mucho más modernas que nada tienen que ver con el mundo agrario. Pues bien, vamos a empezar ahora, ¿no?, a aprender a diferenciar cada uno de estos dos espacios. Pues vamos a conocer los rasgos que definen y caracterizan a cada uno de ellos. Empezamos por el espacio rural. Pues bien, el espacio rural se caracteriza por su enorme extensión y además tiene una baja densidad o concentración de población. Normalmente es inferior a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. En este caso, los movimientos e intercambios de población y cosas de personas y mercancías suelen ser escasos. Quiero decir que las personas, ¿no?, que viven en el espacio rural o en el medio rural apenas, apenas se transportan, ¿no?, apenas se desplazan. O cuando se desplazan, o si se desplazan, lo hacen en contadas ocasiones, porque normalmente trabajan en un lugar próximo a su vivienda. En cuanto a los elementos que caracterizan al medio rural, pues como podemos ver aquí son tres: la parcela, los cultivos y el hábitat. La parcela sería la porción de terreno del paisaje o espacio agrario que está dedicada a la explotación, es decir, a sacar y extraer recursos de ella. Pues bien, una parcela puede ser de varios tipos. En primer lugar, de acuerdo al tipo de cultivo, que lo tenemos aquí, puede ser monocultivo o policultivo. Monocultivo es cuando en una parcela solamente tenemos un tipo de cultivo, y policultivo es cuando en una misma parcela cultivamos distintos cultivos. Valga la redundancia. También puede ser de regadío si esa parcela, ese cultivo necesita ser regado constantemente, o de secano si solamente necesita el agua de la lluvia. Veamos los distintos tipos de parcelas que existen. Bien, pues si es una parcela extensa, sin límites que separan una de otra, sería un campo abierto u open field en inglés. Si por el contrario tenemos una parcela más pequeña y además separada una de otra por árboles o setos, hablaríamos de campos cerrados o bocage. Los campos cerrados son más comunes en el norte de Europa, mientras que en España y en el sur de Europa es más común encontrarnos campos abiertos, como los que vemos en la imagen de la derecha. De acuerdo a la extensión, podemos estar hablando de latifundio, como es el caso de la imagen superior, cuando tenemos una enorme extensión de tierra, y por el contrario, si la extensión de tierra es pequeñita, ¿vale?, como cada una de estas parcelas, hablaríamos de minifundio. Y por último, en cuanto al hábitat, pues el hábitat rural puede ser de dos tipos. Puede ser disperso en el caso de que nos encontremos con viviendas muy separadas, y concentrado, aunque el concentrado normalmente se asocia más al mundo urbano. En cuanto al espacio urbano, pues tiene altas densidades de población. Es decir, una población muy elevada, pero que normalmente se concentra en un espacio más reducido que el urbano. Es decir, en la mayor parte del mundo el espacio rural es mucho más amplio que el urbano. Pues bien, el espacio urbano se caracteriza por lo siguiente. En primer lugar, por tener una elevada y determinada, además, cantidad de población. En España, cualquier municipio que sea superior a 10.000 habitantes ya se considera ciudad, con lo cual podemos hacernos una idea, ¿no?, para poder distinguir ciudades de pueblos. Tenemos que tener en cuenta que no solamente las capitales de provincia son ciudades, sino todos aquellos municipios, insisto, que sean superiores a 10.000 habitantes. Después tenemos otra característica, que sería la tipología de los edificios.
La mayor parte de los edificios que encontramos en las ciudades suelen ser altos, es decir, de varios pisos y además mucho más modernos que los que encontramos, ¿no?, en los pueblos pequeños o aldeas. Y además en las grandes ciudades solemos encontrar rascacielos, por ejemplo, como es el caso de Nueva York. ¿Vale? Tenemos una gran ciudad con edificios altísimos, además bastante modernos, ¿no? Que evidentemente estos no son característicos del campo, ni mucho menos. Y además en una ciudad también encontramos muchísimas infraestructuras propias, ¿no?, de grandes espacios urbanos, como por ejemplo pues, los aeropuertos, encontramos hospitales, encontramos facultades o universidades, estaciones ferroviarias y demás. Y en algunos casos también nos encontramos industria. Pues bien, en cuanto a las actividades económicas, también, las más comunes, ¿no?, son las terciarias, es decir, las del sector terciario o sector servicio. En este caso, ¿no?, pues encontramos, por ejemplo, comunicaciones relacionadas con las comunicaciones, ¿no? Imaginaos, pues por ejemplo, en Madrid está la sede de todas las cadenas de televisión o de radio, educación, todas las universidades, sanidad, los hospitales y centros de investigación científicos y médicos, finanzas como bancos e industria en menor medida, aunque la industria sería una actividad secundaria, no del sector terciario. Y por último, tenemos que tener en cuenta que el espacio urbano influye mucho en el territorio. Quiero decir que evidentemente el entorno se puede ver modificado por el espacio urbano, ¿no? Porque debido a que se construyen edificios e infraestructuras, eso modifica el territorio. Pues bien, pasamos ahora a los deberes. Pues mira, tenemos de deberes esta parte de aquí, ¿no? Estos ejercicios tenemos que definir el espacio rural, hablar de sus tres elementos, diferenciar espacio urbano de rural. Después quiero que me defináis qué es para vosotros una ciudad y en qué se diferencia una ciudad de otras localidades de menor rango. ¿Vale? Eso por ahí. Y después aquí quiero que penséis un poquito, ¿vale? Nos dice, los espacios rurales ocupan la mayor parte del territorio de los países, pero las actividades económicas que se dan en los espacios urbanos son más dinámicas, más modernas. ¿Por qué creéis vosotros entonces que el espacio rural necesita más terreno que el urbano? Es decir, más espacio para desarrollar sus actividades económicas. Pues lo pensáis y me lo ponéis, ¿vale? Os pediría por favor que en las actividades de definir no se busque nada en internet, sino que lo hagáis con la explicación del vídeo. Si por lo que sea necesitáis buscar algo en internet, me parece una opción estupenda, pero por favor no lo copiéis literalmente, puesto que se puede anular el ejercicio, es decir, sacar un 0. La siguiente actividad sería para trabajar con este mapa, es un mapa satélite del mundo de noche, ¿vale? Y los espacios iluminados, pues, son las ciudades. Es totalmente real. Pues bien, tenemos que interpretar la imagen anterior, es decir, esta de aquí, ¿vale? Y para hacerla, pues, por ejemplo, tenemos que hacer en primer lugar, ¿dónde hay más espacio urbano? ¿En el litoral o en el interior? Es decir, ¿en la costa o en el interior? ¿Vale? De los continentes y países. Y explicar sus causas. Es decir, ¿por qué creéis que la gente por qué creéis que las ciudades están más próximas a la costa o al interior? ¿Vale? Da esas causas. O sea, explicar las causas que queráis vosotros. Y después, ¿en qué latitudes? Recordad que la latitud es la distancia que existe entre cualquier punto del planeta y el Ecuador. Pues en qué latitudes observamos menos espacio urbano. Nos vamos aquí y vámonos en qué parte, por ejemplo, imaginaos, aquí hay muchas ciudades, ¿no? Pues podemos, si miramos a su alrededor, ¿no? Hacemos una línea vertical, vemos que prácticamente, ¿no?, en estas latitudes tenemos muchas ciudades, mientras que, por ejemplo, por aquí apenas hay. Explicarme por qué. Este mapa os puede ayudar, ¿vale? Este mapa. Pues bien, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, cualquier tipo de duda, comentarla en el post grupal de Classroom y así resolveremos dudas comunes. Que tengáis un buen día.